Bienvenidos una vez más a este podcast Inverso. Gracias por seguirnos. Hoy me encuentro acompañado de dos mujeres muy talentosas. Isela, Yamila, bienvenidas. Hola, gracias. Gracias por aceptar esta invitación que les pudimos hacer a este podcast y qué bueno que nos pudieron acompañar el día de hoy. ¿Qué les parece si antes de iniciar con nuestro podcast, con nuestra lección, los invito a hacer una oración? ¿Oramos? Nuestro Dios y Padre, que tu morada está en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, vamos a comenzar este podcast y esta lección y pedimos de tu dirección para que te quedes con nosotros y con las personas que nos van a escuchar. Dirige nuestro estudio y lo que aprendimos en esta lección, poder compartirlo y poder llevarlo a la práctica también. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestra lección se titula El altar y la palabra, ¿verdad? Y viene una parte bien interesante en la introducción de la lección, donde el autor de la lección nos cuenta cómo en la pandemia él pudo ser ese canal de bendición. Lo que para él podría haber sido algo bien insignificante, como leer un versículo, explicarlo y compartir un video en sus redes sociales, y cómo algo tan pequeño para él llegó a ser tan grande para las personas que lo escuchaban, que incluso nos cuenta también que una hija adolescente, una niña adolescente, tenía algunos problemas de depresión, de ansiedad, que nadie podía ayudarle, decía su mamá, y cómo estos versículos que él pudo compartir pudieron ayudarla, ¿no? Y me gustó algo que comentó este autor, dice, yo sabía que la alabanza verdadera pertenecía a Dios. Él fue quien utilizó mis débiles dones para ayudar a salvar a esta joven, cuya madre había estado orando fervientemente por ella. Agradecí a la madre por su mensaje y alabé a Dios por permitir que un pecador como yo fuera un canal de bendición. Qué bonito testimonio. Y no sé, chicas, si en algún momento ustedes han hecho algo que para ustedes puede ser muy insignificante, muy a lo mejor práctico, algo sencillo, y cómo ese acto o eso que compartieron o ese acto que hicieron ayudó a alguien. No sé si quieran contarnos algo. Sí, bueno, yo pues en mi práctica que he tenido como profesional de la salud, pues he tenido la oportunidad pues de ver algunos casos pues complicados, ¿verdad? Y me acuerdo una vez que estaba una persona muy susceptible, pues como luego la gente dice en su lecho de muerte, que ya estaba pues desahuciado por un cáncer agresivo en colon, en el intestino. Entonces, pues en medicina nos dicen que no hagamos apegos con los pacientes o con los familiares de los pacientes, pero pues a veces pues es muy difícil separar la humanidad con tu papel de un profesional de la salud, ¿no? Me imagino que pues a Isela también le pasa, pues ella es psicóloga y pues supongo que es difícil, ¿no? También. Entonces, yo esa noche pues ya ese paciente estaba muy enfermo, estaba muy joven, tenía 20 y algo de años y su esposa todavía más joven. Entonces yo esa noche pues estuve muy pendiente de esa persona y a pesar pues de los esfuerzos médicos, pues esa persona ese día pues esa noche, esa madrugada, pues perdió la vida. Entonces yo pues simplemente estaba con un paciente, por así decirlo. Sin embargo, para su esposa significó mucho y yo no lo imaginé pues a qué grado pues iba a llegar al corazón de esa persona. Y entonces este testimonio que dio el autor de la lección de Inverso, pues me hizo recordar ese momento que uno siente como que no hizo algo sobrenatural o un esfuerzo sobrenatural, pero sin embargo pues Dios tiene la capacidad pues de usarnos aún en nuestra humanidad y aún pues ejerciendo algo cotidiano, pues que sientes que no es algo del otro mundo, pues. Así es, así es. Isela, ¿alguna experiencia que has tenido de este tipo? Sí, hace muchos años, más de 10 años, estaba soltera. Mi mamá y yo íbamos a un poblado, está en San Ignacio, Río Muerto, y era más adentro todavía, era en un pueblito, Singapur, ahí no había nada, o sea, nadie había escuchado acerca de la palabra de Dios. Estuvimos yendo 4 años. Para mí era dentro de lo que cabe normal, porque pues era ir el sábado a la iglesia, o sea, alistarme para ir a la iglesia, pues no llevaba zapatillas, ¿no? La primera vez cometí ese error. Pero fue algo bien bonito porque conocimos a niños que hasta la fecha los tengo en redes sociales y los sigo, estoy al pendiente de ellos, nos hablan, nos piden que volvamos. Entonces tal vez para mí era algo normal porque iba a la iglesia así, de repente me quejaba del calor o del frío, pero me acuerdo que mami siempre me decía, en el cielo vamos a andar por calles de oro, así es que esto no es nada.
Entonces, para mí era algo normal, pero para ellos lo siento y lo noto por las palabras de ellos hacia nosotros cuando nos hablan, cuando nos mandan un mensaje, qué piensan en nosotros, qué se acuerdan de las actividades, de las comidas que hacíamos juntos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito a veces cuando no sabemos cómo Dios va a utilizar las pequeñas cosas, o sea, las pequeñas cosas que hacemos a veces que para nosotros son pequeñas, cómo las va a utilizar para las demás personas, Ahorita ¿no? que Gisela contó su testimonio, pues me acordé, dándole continuidad a lo mismo que les digo, que esa persona pues que perdió a su esposo, que estaba en un momento tan susceptible, de hecho, pues me hizo unas preguntas que nadie puede responder, ¿no? Y como, ¿qué voy a decirle a mis hijos? Mi hijo tiene 2 años el menor y 4 años el otro, entonces cuando me pregunten por papá. Y pues todo eso, pues yo estuve esa madrugada platicando con ella y me pasó así lo que tú dices, me agregó a Facebook. Yo nunca acepto a ningún paciente porque pues es un vínculo pues difícil, ¿no? Pero no sé por qué esa vez me nació aceptarlo y después de varios años he sigo teniendo comunicación con ella y a veces le comparto pues cosas que ella le gusta pues que le comparta, no sé, de la palabra o que se siente mal y me ha llegado a pedir consejos y eso, a pesar de que ya han pasado, no sé tantos años, a ver, ¿cuándo fue? En el 2017. Entonces, algunos años, ¿no? Ay, sí. 8 Es que ya años. después del 2020 ya no veo, o sea, no alcanzo a percibir que tanto tiempo pasa tan rápido. Sí. Pero bueno, entonces sí, hace ya 8 años y todavía de hecho tengo contacto con ella. Entonces, pues sí, es algo bonito, ¿verdad? Es algo bonito que tú actúas con el amor, sin el afán de marcar algo, pero que pues los beneficios y los resultados pues vienen por gracia de Dios. Así es. Hay un capítulo que nos presenta la lección en esta semana, bien interesante, ¿no? Colosenses 3. Lo leímos, lo estudiamos en esta semana, lo vemos a lo largo de toda la lección. ¿Qué versículos le llamaron su atención? ¿Con qué versículos se pudieron quedar? ¿Por qué les gustaron estos versículos? ¿O el versículo favorito en particular? Ise, ¿cuál te gustó? Colosenses 3:2. Muy bien. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tengo hijos Sí. y es bien difícil ahorita con el mayor porque para mí es un preadolescente la edad que tiene. Entonces es muy complicado a veces cuando él llega a casa y me dice, mamá, es que mis amigos tienen tal cosa, videojuegos. Nosotros no usamos videojuegos. Entonces es bien complicado para nosotros la lucha que tenemos en casa con porque nosotros tenemos nuestro culto, lo tenemos por las noches, que es cuando podemos estar los 4 juntos. Entonces tenemos una lucha en casa y es una lucha, a pesar de que es una escuela pues cristiana, pues hay niños que no conocen a Jesús. Y nosotros siempre decimos a Ian que Jesús lo ama tanto a él y él es especial. Tú no eres como ellos, tú eres especial. Entonces es muy difícil ahorita manejar la situación como esté el mundo. Y es muy difícil también porque el enemigo es una cosa tras otra y tan atractivas. Exacto. Entonces para ellos es algo nuevo, es como si, ¿por qué lo tiene él y por qué no lo tengo yo? Mi papá puede comprármelo, ¿por qué no me lo compras? Entonces creo que es muy importante y a veces es pues muy difícil fijarnos en las cosas de arriba. Sí. Y más como dices tú con los hijos, ¿no? Sí, yo acerca de ese versículo voy a decir otro, porque ya sé que me vas a preguntar, pero voy a decir otro, pero acerca de ese porque también pues me llamó mucho la atención. Yo encontré una frase que dice, hoy es tan fácil perder el enfoque porque vivimos en una época donde nuestra atención está secuestrada por notificaciones, comparaciones, estrés académico o laboral y una presión constante de llegar a algo o de ser alguien. Y eso pues sin duda pues todos los que nos escuchan, nos ven, o inclusive nosotros pues tenemos ese reto, ¿no? De estar en este mundo, pero no ser parte de este mundo, o sea, vivir aquí sin ser ciudadano, pues, haz de cuenta. Pues. Exacto, ¿no? Entonces, ¿Y qué versículo te gustó? El versículo otro que me llamó la atención también es Colosenses 3:14, que dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y wow, todos hablamos del amor, ¿no? Y a todos nos gusta sentir amor, sentir el amor de otra persona, no sé, en este caso puede ser de tus hijos, de tu esposa, de tu mamá. Es muy bonito y muy gratificante pues sentir ese amor, pero a veces vivirlo con las personas es complicado, ¿no? Bueno, con todas las personas. Entonces eso se me hace a mí algo complicado porque pues puedes hacer las cosas pero no hacerlas como por rutina y así, pero no con amor, o sea, Cristo vino a este mundo y recordemos pues que hizo un sacrificio grande al morir por nosotros y a veces nosotros asociamos amar con algo bonito, con algo lindo, pero nunca asociamos el amor con un sacrificio y a veces los seres humanos así vivimos pues, queremos amar a alguien o sí, amar a alguien
y no sacrificar nada por ese alguien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es complicado. Pero pues al final de cuentas, pues Dios nos recuerda que si no hacemos las cosas con amor, entonces pues no vale de nada pues lo que estamos haciendo. Y aquí decía una frase bonita que dice, es lo que dice, sin amor tu teología es ruido, tus devocionales son rutina, pero con amor, incluso lavar los platos o escuchar a un amigo se vuelve una adoración. Entonces, ahí vemos como en lo cotidiano podemos buscar siempre pues la adoración a Cristo, ¿verdad? A veces yo, cuando lavo los platos que te vas, no sé, de que creo que ya en un podcast dijeron algo así, ¿no? Que te vas y te concentras y quién sabe qué cosa, pero pues aún así lavando los platos pues podemos invocar a Dios y pues estarle orando aunque digas que pues es una actividad X, ¿no? Entonces pues ese es un reto, amar a las personas es un reto, amar a quien te ama es sencillo, pero amar a quien no te ama a lo mejor, eso es lo más difícil y complicado. Y por eso pues me gustó mucho porque pues haz de cuenta que nos dice que sin amor pues no hay nada, no existe nada. Así es, ¿no? Y justo con lo que estás diciendo es mi versículo también, es el 23, Colosenses 3:23, donde dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Y dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. A veces, como bien lo mencionaban, en la parte de pensar en lo de arriba, no en lo de abajo, en la parte del amor, hacerlo. Creo que esta parte, estos dos versículos de este capítulo, nos pues, presentan muy bien lo que es la lección, ¿no? Todo lo que hago, todo lo que soy, hacedlo para Dios, ¿no? Y hay cosas que me gusta hacer y las disfruto mucho y me encanta hacerlas, pero hay cosas que no me gusta hacer. Hay cosas que no es mi fuerte a lo mejor, o que no me siento el más cómodo haciéndolo, o que simplemente no nos gusta. Bueno, aquí nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Y creo que en el momento en que entendemos este texto desde el punto de vista que tengo que disfrutar lo que hago, independientemente de si me gusta o no me gusta, creo que es donde comenzamos a vivir. Y a vivir en una armonía. Sabiendo que hay cosas que sí me van a costar más, como lo que decían, amar a quien no me ama, me va a costar. Pero tengo que hacerlo sabiendo que no lo voy a amar porque me nace amarlo, sino porque Jesús, porque Dios me amó primero. Sin yo también amarlo primero. Entonces, viendo un poquito lo que menciona la lección, posteriormente a esta introducción, nos explica un poquito lo que estaba pasando, ¿no? Lo que estaba pasando en Colosas, en ese alrededor de esos años, lo que estaba viviendo la gente, la apostasía, diferentes prácticas que estaban haciendo, ¿no? Y entonces fue que entonces Pablo empezó a escribir esta carta y empezó a escribir este capítulo que acabamos de meditar, ¿no? Y algo que me gustó, que mencionó esta parte, es que necesitaban los creyentes participar en la muerte, en la resurrección y en esa nueva vida que Jesús nos otorga. No sé si vieron algo que les gustó en esta parte, que les llamó la atención, que quisieran compartir. Pues, y okay. Dime. Ajá. Aquí en la lección dice, pues lo que nos comentó ahorita Isela, el 3.2 dice, Pablo animó a todos los creyentes a poner su mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y a lo mejor se lee bien sencillo, ¿no? Ah, no, pues sí, o sea, obviamente yo me ubico, yo soy cristiana, yo sigo a Jesús y pues obviamente pienso en la eternidad y no en las cosas de aquí, esta tierra, pero pues es complicado en el día a día, yo creo que eso se vuelve algo complicado de recordar diariamente, pues y creo que Pablo, pues eso era lo que quería, pues hacerle un recordatorio al pueblo de que se fijara bien, porque a lo mejor pues él veía que no estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Y aquí, en esta parte yo recordé un testimonio personal que yo lo relacioné con mi vida porque pues ha sido algo complicado seguir el llamado de Dios. Todos recibimos un llamado, pues sea de cualquier tipo, Dios siempre nos hace un llamado, ¿no? Y a mí en este caso pues me estaba haciendo el llamado de pues ser la esposa de un pastor. Entonces pues eso fue algo difícil para mí de asimilar. Y cuando dice que nos enfocamos en las cosas del cielo, pues yo lo apliqué en ese sentido porque dije yo recibía pues comentarios, inclusive de la misma, de familia, de amigos, de todo, pues de que cómo iba a ser la esposa de un pastor si había estudiado pues medicina, que me iba a quedar sin trabajo y esas cosas, ¿no? Que siempre te dicen. Pero en realidad pues yo sentí que sí había sido un llamado para mi vida y decidí pues
literal aferrarme a esto que dice Pablo, pues enfocarme en las cosas del cielo y no de la tierra, porque pues obviamente quizás si no estuviera en esta situación, a lo mejor pues todo fuera diferente, mi vida, tanto profesional como espiritual, ¿no? Pero al final de cuentas, pues tú decides y es una decisión diaria seguir ese llamado. Pues no es nomás de que Jesús te dice de que, ay, te llamo para esto, y al día siguiente pues ya no lo escuches, ¿no? Entonces es algo complicado y difícil y todos recibimos ese llamado, como les digo, pero pues a cada uno en diferente forma, y pues el reto está en aceptar ese llamado y en seguir enfocándote pues en ese propósito que Dios tiene para tu vida, ¿no? Y esa parte es bien importante, ¿no? Porque tiene que ver con eso que decía Isela de mirar las cosas de arriba, de pensar no en lo que estamos aquí, sino en lo que vamos a esperar allá, como tú le decías como tú le dices a tu hijo. O sea, te quiero explicar, pero no logro a lo mejor explicarte que estas cosas no te van a ayudar a crecer, a edificarte, ¿no? Y junto con lo que mencionas, y como venimos hablando en las lecciones pasadas, que fueron dos, ¿no? Que tuvo que ver con Jesús, el altar y Jesús, cómo estas dos lecciones nos enseñan y nos dicen que necesito ocupar la primera hora de mi día para conectarme con Dios. Y necesito pasar tiempo a solas con Dios. Entonces creo que en la medida en que hagamos y practiquemos estas dos cosas, personalmente y con la familia, es en la medida en que yo no vaya a ver las cosas terrenales, sino que voy a ver las cosas de arriba, ¿no? Esta semana estaba repasando y vi un video de una chava. Está explicando precisamente Colosenses 3. Dice que ella, su corazón, lo compara con un baúl. Dice, tú metes cosas y sacas cosas. ¿Qué cosas tenemos dentro? Dice, las cosas viejas, que son avaricia, el odio, o sea, todo lo malo que no queremos tener. Pero somos seres humanos, estamos en un mundo donde hay pecado. Pero dice que cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y dejamos que Él obre en nuestras vidas, Dios dice que así literal lo hizo, agarra esas cosas viejas, las saca y mete cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas? Amor, benignidad, paz, paciencia. Sí. Qué interesante eso del baúl, ¿no? Porque queda muy bien con lo que debería ser nuestro corazón. Y en la última parte, dice Colosenses 3, describe la vida cristiana como un acto de adoración. Habiendo sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, nos entregamos voluntariamente en el altar de la transformación para ser cambiados a la semejanza de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios lo sustenta todo y nos conduce al corazón de Dios. Y como esta lección, por ende se llama el altar y la palabra, cuando yo voy al altar, y es lo que vamos a ver más adelante, ¿qué estoy haciendo en el altar? Estoy estudiando la palabra, estoy meditando en la palabra, estoy reconciliándome con Dios y estoy aceptando eso que Cristo me está dando, esa oportunidad que Cristo me está dando, ¿no? Y es lo que vamos a ver en lo siguiente, ¿no? En la parte de dejarlo marinar, ¿no? Y los que cocinamos, creo que entendimos esa frase bien. La bien, referencia. Sí. ¿Hay algo que les gustó de aquí? Hay una cita, ¿no? Del Espíritu Profecía. No sé si la subrayaron. Donde menciona esta parte, ¿no? Hermanos y hermanas, ¿eh? Sí, esa. Ayúdame, Ise. Hermanos y hermanas, ancianos y jóvenes, cuando tengáis un momento libre, abrid la Biblia y atesorad en la mente sus preciosas verdades. Cuando estéis trabajando, custodiad vuestra mente, mantenedla firme en Dios, hablad menos y meditad más. Meditad más, qué palabra tan interesante, ¿no? Y sigue diciéndolo, dice Elena G. de Hoy, vivió muchos años antes de la meditación y la conciencia plena y otras prácticas espirituales orientales que se volvieron populares en este momento, ¿no? Y hay unas preguntas interesantes. ¿Qué quiso decir ella con meditar en la palabra? ¿Tiene esto alguna conexión con la advertencia de Pablo de dejar que la palabra de Dios more en nosotros? Como a veces todos sabemos que cuando yo quiero hacer ahora sí que algo productivo, algo bueno, siempre va a haber obstáculos, ¿no? Siempre va a haber cosas que me van a impedir hacer eso. Yo quiero levantarme temprano para hacer ejercicio, pues me duermo muy tarde. Yo quiero pues organizar mi alimento y querer empezar una dieta y bajar de peso, no, pues me invitan a comer, o en todos los lugares donde voy hay cosas que yo quiero evitar, pues todo sale mal, todo no sale como yo lo planeo. Bueno, cuando nosotros
como cristianos, adventistas, queremos meditar en la palabra y nos ponemos a ver todo lo que implica ahorita una meditación, y más adelante vamos a entenderlo, ¿no? ¿Qué es ahorita la meditación? Borra todo lo que tengas en tu Vaciar mente. tu mente. Vacía tu mente, no pienses en Vacía. nada. Así. No pienses en nada, no te preocupes por nada, olvídate de todo. Pero lo que aquí nos está... ¿Viene algo ahí? Diciendo, sí, ahí dice precisamente lo que está diciendo, dice, el objetivo de la meditación bíblica es centrar la mente en Dios y pensar, contrario a lo que el mundo dice, de que pon tu Vacío. mente en blanca, pues eso no, pues porque pues sabemos que hasta puede ser peligroso. Pero antes de que pasemos a esa parte, yo quería decir algo acerca de lo de cocinar y eso, pues Ok. para los que no tienen el contexto de aquí de la lección o no han tenido la oportunidad de leerlo, pues aquí el autor nos dice que él le gusta la cocina y que cuando cocinas el tofu sin marinar, cuando no lo cocinas, cuando está sin marinar, puede ser insípido y sin sabor, pero nomás le pones hierbitas, salsitas y adecuadas, pues dice que agarra pues un sabor súper rico, Delicioso. ¿no? Ajá. Y dice que lo incomible se vuelve completamente delicioso. Creo que lo mismo sucede cuando pasamos tiempo meditando las escrituras. Eso dice el autor, ¿no? Y a mí eso me recordó algo bien peculiar, porque pues mi mamá reina, yo le digo así, es mi abuelita, contexto, es la mejor cocinera del mundo. Sí. Oye, comprobado. mira, ya tenemos quien lo confirme por aquí en el público también. Bueno, entonces ella dice que su secreto, aparte del amor, porque yo siempre cuando estaba chiquita le decía, pero ¿qué le pones, mamá reina? ¿Por qué te sale tan rica la comida? Y me dice, es que le pongo mucho amor. Y pues obviamente todas las mamás dicen lo mismo, yo creo, ¿no? Pero cuando yo crezco y la veo cocinar, me doy cuenta que su secreto es cocinar todo a fuego lento. Ella puede durar hasta 4 horas o más sin echarles mentiras, sin exagerar, haciendo una comida sencilla que cualquiera tardaría, no sé, media hora, 40 minutos. ¿Por qué? Pues porque ella lo cocina todo a fuego lento. Dice que esa es la clave para que salga bien la comida, que a ella no le gustan las cosas rápidas y así. Y yo eso lo relaciono con esto, con la meditación, con el altar, con todo eso. ¿Por qué? Porque pues a veces con Jesús, con Dios, las cosas no son rápidas como queremos, pues. Queremos que todo llegue rápido, que... ¿Por qué? Pues porque el mundo así es, ¿no? La agenda está llena, queremos la comida rápida, queremos que todo, el internet rápido, que todo esté rápido, ¿no? Y cuando Dios nos lleva a vivir ese proceso, se nos hace bien difícil. ¿Por qué? Pues por nuestra desesperación, por nuestra falta de paciencia y eso, ¿no? Pero pues yo creo que sí es importante meditar en esto. Yo lo relaciono también, ya me voy a escuchar bien técnica, pues bien médicamente hablando. Por ejemplo, lo relaciono todo esto con una fractura. ¿Qué pasa cuando un hueso se rompe? Obviamente que ocupa cuidados, ocupa a lo mejor un vendaje especial que te va a hacer el traumatólogo, una ferulización, lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa si tú no respetas ese proceso? El hueso te va a soldar a lo mejor, ¿verdad? Pero va a hacerlo de una manera incorrecta. Y hay gente que hasta dice, mira, no me cuidé, mira cómo me quedó la muñeca. Y ahí le ve la muñeca toda chuequita, Torcida. ¿verdad? Ajá, torcida. Entonces yo así pienso que a veces nosotros, pues en nuestro afán de que las cosas sean rápidas con Dios, alteramos ese proceso que Él quiere llevarnos a esa transformación, esa meditación. Entonces yo creo que eso nos inspira a tomarnos nuestro tiempo con Dios, ¿verdad? A que no, a lo mejor, como luego dicen, no es tanto el tiempo, sino el tiempo que sea de calidad. Eso es lo que a mí me quedó. Nosotros tenemos nuestro culto por las noches, ya lo había comentado. Es cuando podemos estar los 4 juntos. Siempre tenemos un propósito cada que inicia un trimestre. Y precisamente porque el enemigo ataca de una u otra manera y mete su cuchara, a veces, en ocasiones, no logramos que los niños se aprendan sus versículos. Ya se lo había comentado a algunas personas que nosotros subestimamos mucho a Irán. Tiene 4 años. Y él solamente le leíamos la lección. Le repetíamos el versículo, pero ahí quedaba. Y hace un año decidimos enseñárselos. O sea, te los vas a aprender igual que tu hermano, son 13 versículos. Y se los aprendió. O sea, nos sorprendió mucho porque, pues, ay, él irá. O sea, puro relajo, o sea, él la vida la ve así muy, muy, muy padre, muy relajada, no batalla. Entonces, todos los días oramos, estudiamos la lección, repite el versículo y, por ejemplo, ahorita vamos en la 9, él empieza a repetir desde la 1 y hasta la 9. O sea, todos los días, o sea, así es. Una manera repetitiva para que se lo puedan aprender más fácil. Tenemos unos vecinos muy ruidosos. Entonces, a veces está él concentrado porque yo le digo, lección número 1 y le doy la primera palabra y empieza. Y se la aprendió con citas. Entonces, Ian es más, Eliasib le da a él el nombre de la lección, el título, y él ya le repite el versículo. Pero es que está concentrado y me dice, mamá, el ruido.
y ya se pierde, que el ruido, y luego empezó a jugar con Hiram, y entonces eso ya se volvió, entonces es algo incómodo, pero creo que pues es algo bonito el poder tener nuestro altar, y es un lugar especial que nosotros elegimos, y es la cama de mis hijos, porque siempre nos hemos puesto en el sillón y sentimos como que no se da, y Irán corre o hacen... No conectan. Ajá, llegamos y nos sentamos en su cama, y ahí empezamos y ahí terminamos nuestro culto familiar. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Saben, ahorita que mi esposa mencionaba esta parte de ir lento con Dios, ¿no? Y cómo la Biblia en la lección nos dice que hay dos formas de que en el Antiguo Testamento se usa la palabra meditar, y una es murmurar, hablar en un tono bajo, y la otra pues es totalmente diferente, que significa estar completamente absorto y concentrado en algo. No en vaciar nuestra mente, como decíamos hace un momento, sino concentrado en algo. Y lo que decían, ¿no? Esto es muy diferente a las meditaciones orientales, que anima a quienes meditan a vaciar la mente y dejar de pensar. Entonces es totalmente diferente. Y algo que me gusta aquí en la lección, en esta misma parte, dice: nuestros altares de adoración, lo que venías diciendo, no deben ser simplemente lugares donde leemos la palabra de Dios. Deben de ser lugares donde meditamos en la palabra de Dios y continuamos pensando en ella mientras transcurre el día. Y algo que mencionábamos en la cita de la Naja de Joy, dice que enseña que este es un medio para dirigir la mente hacia el cielo, hacia Dios. Entonces, en la medida en la que yo abra la palabra de Dios, comience a estudiar, comience a meditar, comience a concentrarme y no dejar que nada, a pesar de la música, a pesar de que a veces tenemos un teléfono y llegan notificaciones, como decías hace un momento, y llegan mensajes y llegan llamadas. Bueno, yo tengo que ponerlo en modo avión, tengo que apagarlo, y como dice, tengo que concentrarme solo en la palabra, solo en lo que Dios está tratando de decirme, ¿no? Sí, antes de que pasemos a la siguiente parte, yo no sé cómo ustedes aprendan, pero yo pues en medio de tanta información que hay que aprender siempre, o sea, llámese como sea, llámese escuela, llámese a lo mejor la Biblia, siempre tengo que relacionarlo con algo, porque si no, no me queda, pues. Y yo hice una frase que ahorita que la leo está chistosa, pero ahí se las voy a dar para que relacionemos lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la cocina, de la meditación y todo esto, y yo hice algo así que dice: Dios no cocina milagros en microondas. Él prefiere el fuego lento porque lo que está haciendo en ti tiene un sabor eterno. Está bien bonita. Sí. Me gustó para un Twitter. Para un reel. Para un Twitter. Sí. Muy bien. Siguiendo con esta parte de la lección, ¿no? Viene el versículo más cortito de la Biblia, ¿no? Que creo que en algún punto hemos leído este versículo. A mí me llama mucho la atención en lo que pasa en toda esta historia, ¿no? Y cómo a veces algo tan insignificante, como veníamos diciendo al principio, lo que a veces yo puedo hacer, o lo que yo digo, hago, un acto que yo hago, lo volvemos insignificante. Como también a veces pensamos que un versículo tan cortito, tan insignificante, puede impactar, puede valer tanto, ¿no? Y es lo que nos presenta el autor, que él pues se puso ahora sí que se concentró, se puso a meditar y decidió elegir ese versículo del capítulo 11 de Juan y el versículo 35. Sí. 11:35. Sí, Juan 11:35. Que, por si no saben, el versículo más corto, amigos, es "y Jesús lloró", o Jesús lloró en algunas versiones, ¿no? Es el versículo más corto. Y cómo él se concentró en ese versículo y comenzó a sacar lecciones importantes de ese versículo. Empezó a ver todo el contexto de la historia, pues Marta, María, Lázaro, los amigos de Jesús, todos, cómo pues Jesús se preocupaba por ellos, se preocupaba por su felicidad, se preocupaba porque estuvieran bien, y cómo, así como lloró por ellos, así como llora por estos personajes, pues a lo mejor también puede llorar por mí, o también ha llorado por mí en algún momento y yo no me he dado cuenta, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención y que yo lo tengo en un tema, esta parte, este versículo, no sé si se lo habrían preguntado, ¿verdad? Pero ¿será que Jesús llora por Lázaro, que estaba muerto? ¿Llora por María? ¿Llora por Marta? ¿Por qué está llorando Jesús? Porque si seguimos leyendo la historia, pues Lázaro resucita. 4 o 5 versículos más adelante del 35. Sí,
perdón, dice, ahí me llamó mucho la atención, estaba buscando información, dice, Jesús sabía que el milagro venía, pero aún así se conmovió hasta las lágrimas. Dice, ¿qué nos enseña Jesús con esto? Dice que Él siente nuestro dolor. Él no es un Dios lejano e insensible, Él entra en nuestro sufrimiento y lo hace suyo. Así es. Sí. Y por eso les decía, ¿será que estaba sintiendo el dolor? Y aquí es donde yo no quiero decir que no comparto o quiero armar una polémica aquí del autor de la lección. Sí siente el dolor Jesús y claramente que está con nosotros cuando estamos sufriendo. Y llora con nosotros en ese momento, ¿verdad? Pero lo que yo decía en este punto, o lo que yo comparto en este punto, es que lejos de llorar Jesús por Lázaro que estaba muerto, y los muertos todos sabemos que nada saben, vamos a decirlo de esta manera, estaba compartiendo el dolor que estaban pasando Marta y María. Pero más allá también yo siento que estaba viendo la incredulidad, tanto de Marta como de María, porque les estaba explicando, les estaba diciendo, tu hermano Lázaro resucitará. ¿Y qué le dice Marta? O María, no recuerdo exactamente, creo que es María. Le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. No, tu hermano Lázaro resucitará. Y hay una frase muy conocida por la mayoría de nosotros que dice, un versículo hermoso que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que en él cree, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y le dice, ¿crees esto? Sí, yo creo esto. Entonces, vemos cómo en el versículo 43, pues Jesús resucita a Lázaro. Entonces, la realidad es que Jesús llora, sí, por el sufrimiento de Marta, María. Empáticamente, pues. Exacto, pero también por la incredulidad de las personas. Porque las personas no creían en él también. Y eso a Jesús le dolía. Le duele. Así como a veces tú y yo sufrimos, sí, y llora con nosotros, pero no confiamos en él, no creemos en él. Seguimos teniendo un altar, como decíamos, a lo mejor vacío, o a lo mejor sin eso que nos hace falta, que es la fe, que es el Espíritu Santo, que son cosas esenciales y fundamentales que no deben de faltar en nuestro altar. Y ese ejemplo yo creo que es el claro ejemplo de lo que nos quiere dejar la lección de esta semana. Cómo un versículo tan corto te puede hacer llegar a tantas conclusiones. ¿Por qué? Pues porque te sientas a meditar plenamente, no a estar en el celular viendo notificaciones y al mismo tiempo estar estudiando. No, o sea, te sientas a meditar en un versículo y cómo es posible que y Jesús lloró, pueda sacar tantas conclusiones, tantos contextos. Yo cuando lo estaba leyendo, amor, precisamente, bueno, Pastor Salomón, precisamente me acordé de eso que tú estás diciendo, pues de que yo, pues antes de conocer a mi esposo, yo nunca había meditado en eso que él dice, de que nunca le había tomado ese sentido de que a lo mejor Jesús lloraba, no porque él ya sabía que Lázaro iba a resucitar, obviamente, porque él lo iba a resucitar, pero yo nunca me imaginé que por la mente de Jesús probablemente pudo haber pasado eso que él dice, de que lloraba por a lo mejor porque veía tanta indiferencia de las personas, pues, de que aún estando ahí el Salvador, ellas no se convertían. Entonces, pues yo considero que eso es lo que nos quiere transmitir esta lección, de que meditemos tan profundamente en algo que aunque sea tan corto nos pueda llevar a aterrizar ciertas cosas que podemos aplicar a nuestra vida y pues poder ser un canal de bendición para los demás. Y viendo este punto del versículo más cortito, el autor de la lección nos deja como que un ejemplo, ¿no? De cómo yo puedo hacer lo mismo. Porque a veces yo digo, es que eso que hace él, yo no sé cómo lo hace. Y él nos dice, la verdad es que es algo muy simple. Elige un momento, un lugar donde nadie te moleste. Ahora sí que desconéctate de todo. Y pide la guía del Espíritu Santo. Ten un papel en la mano, un bolígrafo, le selecciona un pasaje de las Escrituras, un versículo, un capítulo, una historia, y dice, y léelo en su contexto. A lo mejor si vas a leer una historia, un versículo, o un solo versículo como él, bueno, lee toda la historia y quédate con ese versículo que tú elegiste. Y te vas a dar cuenta de todo lo que ese versículo dice. Ya dice, examina palabras, frases, sus significados y pregúntale a Dios. O sea, entabla una conversación con Dios. No te quedes tú solo leyendo. Entabla una conversación con Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Esta sencilla práctica de adoración revolucionará, dice, tu estudio de las Escrituras y tu aplicación en la vida. Muchas veces, y muchos jóvenes y muchas personas que nos ven hoy, dicen, es que yo siempre que leo la Biblia no la entiendo. Es que yo siempre que comienzo a leer la Biblia, pues me da sueño, me aburro, no es algo que yo pueda disfrutar.
Y hasta puede decir, y me molesta. Y a veces eso hace que yo no siga leyendo. A veces eso hace que yo no siga practicando la lectura. Es que tú tienes que, en primer lugar, desconectarte. ¿Por qué? Porque a veces sí tomo mi Biblia, pero está mi teléfono, está mi computadora, están las personas a mi alrededor, o hay ruido. No, o sea, tienes que desconectarte de todo. Tienes que orar primeramente para estudiar. Tienes que buscar algo que a ti te llame la atención. Bueno, si a mí me gusta, no sé, Moisés, si a mí me gusta, no sé, la historia de José, si a mí me gustan las profecías, Daniel, Apocalipsis, si a mí me gusta la vida de Jesús, bueno, voy a buscar una parábola, voy a buscar algo que a mí me guste, una historia que a mí me guste, para leerla. Y voy a buscar una historia en particular o un versículo específico. Lo leo, medito y, como dice aquí, platicar, escribir. Incluso yo a veces les he dicho a algunos jóvenes que si a lo mejor leer les parece complicado, bueno, tómate un lápiz, agarra la Biblia y comienza a escribir ese capítulo, esa historia. Escríbelo, no lo leas. O sea, lo vas a escribir, pero a la vez también lo vas a estar leyendo. Y eso es algo que te va a tener ocupado, que a lo mejor no te va a dar sueño. O sea, tienes que reinventar. Fíjate que previo a la semana, al Día Mundial del Aventurero, hay retos, toda una semana. Vas a hacer algo. Y uno de los retos será precisamente ese, que los niños buscaran un lugar para orar. Y fue bien bonito porque en el grupo que tenemos, los papás mandaban los lugares de ellos, los decoraron. Le ponían peluches, le ponían Stickers. de todo, sí. O sea, era bien bonito verlos pequeñitos porque pues es de 4 a 9 años, sentados leyendo su lección, leyendo la Biblia o algo. Y fue muy bonito ver porque ahí tenemos 2 niñas que no son adventistas y es muy bonito el testimonio también porque las niñas todas las actividades las hacen y me gustó esa parte porque pues bueno, yo sabía que iba a venir para acá, ¿no? Con eso, pero no lo relacionaba todavía, y fue muy padre ver cómo los niños a su corta edad, o sea, ya poderles inculcar eso, de que tengan su lugar especial para poder leer y poder meditar en Jesús. Qué bonito, qué bonita parte, y qué bonito que el Día del Aventurero incluye esta parte que pues encaja perfectamente con la lección de vuelta al altar, ¿no? Un dato que viene aquí en la lección, se los voy a leer textual, dice que los investigadores estiman que entre 200 y 500 millones de personas en todo el mundo practican meditación y que esta cifra dice que crece año tras año. Entonces dice que, pero lo más triste es lo que sigue. Lo que no parece aumentar en el mundo es la meditación en la palabra de Dios. Pues eso da tristeza, ¿no? Que aunque las personas busquen, sepan que hay un vacío dentro de ellas, sepan que hay algo que no lo pueden llenar y piensen que la meditación es un medio, pero que no se acerquen al único que puede llenar ese vacío, pues es una tristeza, ¿verdad? Que haz de cuenta que están meditando, pero pues no están pues fortaleciendo su relación con Dios, que pues es el vínculo que más debería de importarles para poder suplir su necesidad y ese vacío y esa hambre y sed que tienen, pues al final que es de Jesús, pero ellos a lo mejor todavía no lo saben, ¿verdad? Es bien interesante esto porque sigue buscando la gente una solución o algo que llene ese vacío donde no lo está. Exacto. Y es muy triste porque podemos verlo nosotros eso. Y lamentablemente tenerlo como lo tenemos y tampoco aprovecharlo. Tampoco utilizarlo de la forma en la que lo tengo que utilizar. No pongo la palabra de Dios donde tiene que estar la palabra de Dios. Y esta lección nos demuestra y nos enseña la necesidad, como la indicación de los aventureritos, de tener un lugar de oración, de tener un lugar de lectura, de recordar siempre todo lo que Dios hace, hizo, hace y seguirá haciendo por nosotros. Amén. Entonces viene después de esta parte la seguridad de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué tan seguro o cómo nos sentimos cuando ahora sí que ya tenemos un método, encontramos el mejor método, la mejor forma de estudiar la Biblia? Ya la encontramos, sea el año bíblico, sea buscar un texto, sea cual sea el método, ya lo encontramos. ¿Cómo se siente uno después de comenzar a estudiar? ¿Cómo te sientes después de comenzar a leer la Biblia, después de encontrarte con Dios? ¿Será que no me da seguridad? ¿No me otorga nada? ¿O cómo uno se siente? Y bien dice esta parte, ¿no? Donde dice a la ley y al testimonio. Si no dice conforme a esto es porque no les ha amanecido.
Y cómo el pueblo de Dios se le indica que busque las Sagradas Escrituras, su salvaguarda contra la influencia de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea medios que no nos podemos imaginar para que los hombres no conozcan la Biblia, no se acerquen a la Biblia, ¿no? Y usa un lenguaje hasta que nos puede engañar, ¿no? Como a veces hay un libro que me estoy acordando ahorita que se llama ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Y en este libro menciona algo bien interesante, ¿no? Donde dice que pensamos que ya sea de forma personal o de forma familiar, con leer un versículo, con leer una cita a lo mejor, o algo chiquito, algo pequeño por la mañana o antes de levantarme, con eso insignificante que yo pueda a veces leer, porque es algo a lo mejor muy pequeño, sea la matutina, por ejemplo, la lección, pensamos que eso es lo que yo necesito o es lo que mis hijos, mi esposa necesita para enfrentar todo lo que el día viene. Y dice el libro que eso pequeño que a veces nos alimentamos espiritualmente no se compara con todo lo que va a hacer el enemigo para atacarnos, para ahora sí que aguijonearnos, ¿no? Y eso también va para los niños, ¿no? Para los niños que a lo mejor yo te felicito y exhorto a las familias a que sigamos con su culto familiar, porque es fundamental y muy importante para todas las familias tener ese culto, más que los hijos estén presentes, porque eso es como blindarse, eso es como una protección, un escudo que todas las familias necesitan para que podamos entender la importancia y la seguridad que tiene la palabra de Dios y cómo el enemigo va a hacer todo para que yo no tenga ese culto, va a hacer ese ruido de al lado del vecino, para que mis hijos y yo no nos concentremos en eso. Y eso no debe de ni de asustarnos, ni de ahora sí de desanimarnos, ¿no? Dice mi mamá que ella estudia muy temprano, de madrugada, a las 4 de la mañana se levanta. Ella siempre dice que ella estudia a esa hora porque le rinde el día. Sí. A veces a mí se me complica mucho porque pues mis horarios, los horarios del niño, del Yasip, y en un tiempo nosotros, él y yo tuvimos esa costumbre de levantarnos temprano y era bien padre. Y me dice, vamos a retomarlo. A veces sí se complica. Gracias a Dios nosotros las rutinas con los niños nunca hemos batallado, nunca nos hemos desvelado. O sea, ellos con su sueño súper padre. Y le digo, deberíamos de retomarlo porque sí te sientes diferente. Sí. Es algo muy diferente que pues todos deberíamos de experimentar. Como dice mi mamá también, si alguien sabe, dice, que le queda poco tiempo, es el enemigo. Así entonces es bien difícil, como lo dije, cuando tienes hijos, porque ya no eres tú, ya no es solamente tu vida espiritual, tienes que ir más allá, te tienes que preparar. ¿Por qué? Porque mi hijo llega con dudas, pero es que está en el colegio, mamá, sí, pero no estamos en el cielo todavía. Esa era una frase que me dijo un maestro, siempre que pasaba, pero no estamos en el cielo. Y lo logré entender. Él está pequeño, él todavía no entiende. Pero yo siempre le pido, cuando oramos, él y así, yo le digo a Dios, danos sabiduría y paciencia y entendimiento para poder pues seguir con nuestros hijos por el camino del bien, porque el enemigo pues siempre ataca de alguna u otra manera y por todos lados. Así es. Así es. Muy bien. Hay unas preguntas al final de esta lección que me gusta siempre tomar algunas preguntas importantes. No sé cuál les llamó más la atención a ustedes o cuál les gustó más y se sintieron identificadas con esta pregunta. A mí me llamó mucho la atención de qué manera la Biblia cambió tu vida. De qué manera la Biblia, el estudiar la Biblia, el meditar en la Biblia cambió tu vida. En lo particular yo... a mí me costaba mucho recordar cosas. Yo era muy malo para los exámenes. Siempre que tenía un examen, siempre que tenía algo que contestar, a lo mejor me ponía nervioso, a lo mejor se me olvidaba. Y recuerdo que, como decía mi esposa, como decía ahorita, ella relaciona las cosas con historias, con la vida cotidiana. Entonces yo entendí que una mejor forma de recordar pues era relacionarme, hacerlo práctico.
Y entonces me empecé a dar cuenta que el estudiar la Biblia, a lo mejor no me iba a aprender todo el capítulo, todo el texto, pero sí lo podía recordar de una forma práctica. Y no solamente la Biblia, sino mi diario vivir, ¿no? Las cosas importantes, las cosas que puedo hacer en el día a día. Y esa es la parte que yo siento que cambió. No creo ni pienso que soy el más inteligente hoy, pero sí creo que eso me ha ayudado a ser mejor, a recordar mejor las cosas, a recordar las cosas importantes y poder en el momento indicado cuando la gente lo pueda necesitar, poder compartir esas cosas y esas enseñanzas que la Biblia puede darme, ¿no? No sé si tengan una experiencia similar o tengan alguna pregunta que les haya gustado. Aquí hay una pregunta que dice, ¿son la oración y el estudio de la Biblia ejercicios espirituales separados? ¿Por qué? Y pues obviamente que no pueden estar separados, ¿no? Porque pues por medio de la oración tú le hablas a Dios y por medio del estudio de la Biblia, pues Dios te habla a ti. A veces pensamos que la Biblia es como nada más un libro antiguo que fue escrito por diferentes personas, pero pues la gente se olvida que fue inspirado por Dios y que a pesar de tener tantos años, podemos encontrar la verdad y la solución a cada uno de nuestros problemas. Pues es impresionante cómo cualquier historia de la Biblia que tú dices, yo me han tocado contar historias, predicar de historias que tienen literal 7 versículos en toda la Biblia, solamente son 7 versículos de esa historia. Y tienes que hacer un tema, o sea, dices tú, ¿cómo voy a hablar de 7 versículos? ¿Cómo voy a hablar por tanto tiempo? ¿O qué tantas lecciones voy a extraer? Bueno, pues eso Dios lo puso ahí por algo, porque habrá quien se identifique pues con esa historia, pues. Y yo veo también que nosotros estamos en un caos constante. Este mundo pues es un caos constante, las cosas salen mal, las cosas van rápido. No sé cuántos de ustedes pues en la mañana, cuando ya van tarde, se les ha derramado de comida en la playera y te tienes que regresar, no sé, 1000 cosas que pueden pasar, pero yo siento que si no tuviste esa conexión con Dios, pues todo puede cambiar. Por ejemplo, yo creo que más de uno nos ha tocado que ha sentido la mano poderosa de Dios que te cubre de un accidente, que te protege de un accidente de algo malo. Yo recuerdo una vez que íbamos a la iglesia, mi esposo y yo, un sábado por la mañana, y pues lo mismo de siempre, de que mi esposo pues está listo en 5 minutos, entonces ya está en el carro esperándome, y pues de que tiene que llegar a las 9:15, 9:10 o a abrir la iglesia, y pues en el tráfico de Tijuana teníamos que salir pues mucho más temprano. Ese día amaneció lluvioso, pues en Tijuana siempre nunca sabes con qué vas a amanecer, y entonces ese día pues íbamos, no se nos había hecho tarde, no era tan tarde, ¿no? Pero pues para la hora que teníamos que salir, sí, y entonces salimos corriendo. Recuerdo que nos subimos al carro, muy lluvioso, y pasamos, pues allá hay muchos cerros en Tijuana, entonces con esa lluvia se empiezan a deslavar y es bien peligroso, pues. Entonces justo adelante de nosotros vemos que se escucha un ruido, bueno, escuchamos que se escucha algo horrible, y de repente nos percatamos de que el carro de enfrente de nosotros le cayó esa piedra gigante que no pasó mayores, pero pues hizo mucho daño, abolló pues todo el cofre del carro y todo el vidrio se rompió. Entonces tú dices, sí, o sea, esos 5 minutos que salimos tarde, esos 2 minutos, 1 minuto, lo que sea, segundos, o sea, puede ser, Dios te protegió de un accidente. Entonces yo creo que en medio de este caos, la Biblia debe de ser como la Biblia y la oración a Dios deben de ser como ese GPS cuando te encuentras perdido, que bueno, yo soy muy mala para indicaciones, aunque tenga GPS, pero la Biblia no, o sea, la Biblia tiene indicaciones claras y precisas que aunque te encuentres perdido, te va a decir, vuelta a la derecha, y en el momento indicado. Entonces, pues eso yo me llevo o aterrizo esta pregunta. Y bien como dice mi esposa, ¿no? Esta parte de que debemos de entender que sí son cosas separadas, de que una cosa es mi estudio de la Biblia y otra cosa es mi oración. Acuérdense que el estudio es Dios hablándome, Dios dirigiéndose a mí, Dios dándome indicaciones, Dios dándome instrucciones. Y me gusta como un pastor lo pone, ¿no? La Biblia es como el instructivo de mi vida. Lo que yo debo de hacer, cómo lo debo de hacer para que me vaya bien, para que yo no fracase, para que yo tenga éxito. Pero la oración es yo abrirle mi corazón a Dios, es comunicarme con Dios. Entonces, no son separadas, no es solo quedarme con una, no, van de la mano. Dios me habla. Es un combo. Y yo le hablo. Así es un combo, amiga. ¿Tienes alguna pregunta que te haya gustado, que te haya sentido identificada? Dice, ¿cómo puedes ayudar a amigos cristianos a los que les aburre leer la Biblia a descubrir una nueva experiencia con la palabra? Yo me acuerdo en la prepa, mi maestro, el profe Samuel Solano, pues éramos un grupo, creo que 20, y la mayoría pues no era adventista, que nos daba la clase de lógica.
Y a mí eso se me quedaron sus clases así bien, bien grabadas. Y él nos hacía actividades porque él siempre pues daba una reflexión al inicio. Siempre nos ponía a trabajar y a mí me encantaba la manera porque en una ocasión, y se me quedó esa pregunta precisamente, en la Biblia dice que la tierra es redonda. Y nosotros, o sea, sí es redonda. Sí, pues, pero el que me traiga el versículo va a tener un punto extra. ¿Y quién no quiere un punto extra? Entonces, todos mis amigos, adventistas y no adventistas, buscando En la Biblia, y algunos no lo encontraron, algunos lo encontramos. Entonces, fue bien bonito ese tipo de actividades porque, pues, estás involucrando a los demás de una manera dinámica y no nada más darle la Biblia y ponte a leer. Exacto. Así es. Sí, qué bonito, ¿no? Y como dices, tenemos que buscar como que una manera o una forma que a mí me pueda llamar la atención. Puede ser que a mí me llame algo la atención, lo que tú acabas de comentar, puede ser que a otros no. Bueno, tengo que buscar otra manera. Hay muchos dinámicas, a mí me gusta mucho uno que es como, ¿cómo se le llama? Como un año bíblico, pero ya ven que hay años bíblicos tradicionales, que pues empiezas en Génesis y te vas toda la Biblia. Pues este año bíblico no es así. Este año bíblico mezcla un poquito de historia, un poquito de libros poéticos, lo que son salmos, lo que es el Antiguo Testamento, los profetas, y lo que es pues estas cartas que leemos de Pablo, ¿no? Entonces, epístolas. Entonces mezcla todo esto para que cada día leas algo diferente y lo puedas ver de forma diferente y no te quedas a lo mejor con algo que mucha gente ya lo ha practicado de esa manera y que tal vez dices, no, pues ya quiero hacer algo diferente. Bueno, buscar algo diferente, encontrar algo diferente para que yo pueda entonces leer, para que yo pueda conectarme, para que yo pueda leer las Sagradas Escrituras, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Creo que estuvo muy bien la lección. ¿Qué les parece si así como iniciamos, pues terminamos nuestra lección? No sé si quieras orar. Sí, oremos. Señor Jesús, en esta hora estamos agradecidos por la bendición que nos has dado de reflexionar en tu palabra, Señor, pero sobre todo del recordatorio que nos hace, Señor, de tener un altar, no solamente un altar familiar, sino un altar personal, Señor, en donde podamos entregarte a ti nuestro corazón, Señor. Te queremos pedir por cada persona que está escuchando este podcast, que pueda ser de bendición, Señor, que puedas usarnos como herramientas para que otras personas puedan llegar a ti, puedan conocerte, Señor. Ayúdanos a compartir el mensaje de la Biblia con todas las personas que conocemos, a lo mejor no con un texto bíblico, sino con nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos a testificar para tu honra y tu gloria. Quédate pues en nuestro medio y bendícenos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes Nos por la vemos, invitación. chicos. Nos vemos.